Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo. Bienvenidos a Tu Salud en Vivo, este programa que busca brindarte herramientas para tu bienestar y el de tu familia. Hoy vamos a hablar de la alimentación complementaria, esta introducción de alimentos sólidos o líquidos a la vida de tu bebé, independientemente de la leche materna o de fórmula. Por ello, la doctora Constanza visitó el CAPS número 4 y habló con el pediatra que trabaja allí. Nos encontramos en el CAPS de Laguna Seca de la ciudad de Corrientes. Vamos a hablar con la pediatra Silvina Gómez sobre lo que es la alimentación suplementaria. Buenos días, ¿qué tal? Soy la pediatra del CAPS 4, Laguna Seca. El tema que nos toca tratar en este momento es sobre alimentación complementaria. La alimentación complementaria es un proceso paulatino, progresivo que iniciamos particularmente a los 6 meses. No antes ni después. A los 6 meses, ¿por qué? Porque esperamos la maduración neurológica, renal, inmunológica y gastrointestinal de los bebés. Iniciar antes ocasiona el destete precoz, el riesgo de atragantamiento, el inicio de algunas alergias alimentarias. Lo mismo que iniciar posterior a los 7 meses, también hay riesgos, digamos, de poca adaptación de los bebés. No necesariamente necesitan tener los dientes para empezar a comer, pero sí tienen que tener pautas neurológicas madurativas acorde a esa edad de los 6 meses, siempre y cuando hablando de un bebé nacido de término. ¿Sí? El bebé tiene que estar erguido y sentado con apoyo, mínimo con apoyo, tener interés por la comida y poder agarrar los alimentos con la mano. ¿Sí? Es un periodo donde se intenta facilitar la comensalidad, evitando las pantallas, con una mirada siempre atenta, amorosa, un adulto responsable que se sienta a comer junto con los niños, ¿sí? Es un periodo donde tienen que tocar, oler, chupar, escupir y tirar, empavonarse la comida, conocer texturas y sabores. Bien. ¿Qué alimentos considerás que son esenciales a la hora de iniciar este tipo de alimentación? Siempre a la hora de iniciar la alimentación complementaria iniciamos con alimentos saludables, ¿sí? Todo lo que sea que podamos cocinar dentro de la casa y saber lo que estamos cocinando. Es decir, iniciamos con 1 o 2 comidas al día y en eso tiene que ver las papillas. Inicialmente son las papillas o los alimentos, digamos, que se pueden deshacer en el paladar del niño. Usamos las verduras, las frutas en compotas, siempre tiene que estar bien lavado, bien pelado y bien cocinado. Evitamos lo que son las verduras crudas o las frutas crudas. Y las carnes siempre tienen que ser carnes de cortes magros, ¿sí? Carnes de vaca, de pollo, pescado, ¿sí? Lo más saludable posible, evitando lo que es la carne molida, la carne picada, la miel, azúcares, sal, ¿sí? Y el agua segura. El agua segura hervida y enfriada, o agua de filtro, o agua purificada, o el agua mineral baja en sodio. Bien. ¿Sí? La alimentación complementaria no viene a suplir a la lactancia, sino viene a acompañar. El pecho materno sigue siendo el alimento primordial. Hasta los 2 años aconsejamos lactancia y la alimentación es progresiva, paulatina, con el paso de los meses de crecimiento del bebé. Bien, ¿cómo pueden evaluar las mamis que esta comida esté nutriendo a sus bebés? Bueno, generalmente lo que se intenta enseñar en cada consulta pediátrica es que los alimentos envasados, ultraprocesados, son los que no, ¿sí? Los alimentos que, como por ejemplo los yogures, las galletitas, no. Necesitamos hacer recetas, volver a las recetas en la casa de galletitas de avena con huevo y fruta, compotas de fruta, evitar todo lo que sea empaquetados, las vainillas, las galletitas, eso no.
tiene que ser que hagamos en la casa las recetas. Bien. Calculo que al incorporar alimentos nuevos pueden aparecer signos o síntomas de algún tipo de intolerancia. ¿Cómo pueden identificar las mamis que están ante la intolerancia a algún alimento? Con respecto a la intolerancia a algunos alimentos, siempre se intenta que no se postergue esa incorporación, sino que lo hagamos de forma paulatina durante 3 días de seguidos, por ejemplo, un único alimento, e ir controlando algunos síntomas, ¿sí? Entre esos alimentos que pueden ser alérgenos está el huevo, el pescado, el tomate, los frutos rojos, el maní. Pero bueno, por ejemplo, el maní, un bebé de 6 meses no lo va a consumir por el tema del tamaño. Pero la pasta de maní, por ejemplo, sí que se puede hacer. Pero ir controlando, no incorporar todos juntos los alimentos en un solo día, sino de forma progresiva. Claro, para saber cuál fue el efecto causal. Sí, y no retrasar la incorporación. Todo se puede ir probando ya desde el 6º mes, salvo las verduras de hojas verdes, por ejemplo, como la selga, la espinaca, el brócoli, recién a partir del 9º mes. ¿Por algo en especial? Se intenta que la incorporación de esas verduras de hojas verdes sea más alejado del 9º mes en adelante, porque ya el bebé está como más maduro para ir tolerando ciertos nutrientes. Bien. ¿Qué me puedes decir del consumo de azúcares? Sobre el consumo de azúcares se trata en lo posible, y en realidad nosotros no recomendamos el consumo de azúcares antes de los 2 años, por el tema de las caries, del sobrepeso. Se ve mucho en las salas el tema del sobrepeso, la obesidad, por el consumo elevado de gaseosas, azúcares, aguas saborizadas, carbohidratos, ¿sí? Entonces eso tratamos de inculcar que no ofrezcan. Bien. Frecuentemente vienen las mamis diciendo que se torna un poco dificultoso la ingesta de estos alimentos, lo que vos dijiste que son saludables. ¿Hay complicaciones a la hora de instaurarlos en la dieta? Sí, que hay inconvenientes, sí, porque los padres ya no consumen esos alimentos saludables. Entonces, a la hora de preguntar si comen un guisito de lenteja, y no lo ofrecen al niño. ¿Y por qué? Porque los padres tampoco consumen. Entonces, se dificulta en ese momento. ¿Sí? Entonces, se le enseña a los papás que ellos también tienen que rever su dieta, su forma de alimentación. Bien. ¿Qué consejos sueles dar comúnmente en la consulta cuando vienen estas familias que van a incorporar alimentos por primera vez a sus bebés? Bueno, ese tipo de consultas duran un poco más de tiempo, digamos, y primero se les trata de explicar que no van a comer la cantidad que comemos los adultos, que ellos manejan muy bien lo que es el proceso hambre-saciedad, que van teniendo sus porciones a medida que va creciendo, y que no usar la comida como un premio castigo, no es obligar, forzar o embuchar el alimento, sino ofrecer y dar un espacio al niño para que vaya aceptando. No es nomás que le hago hoy el zapallito y no le gustó y mañana no le hago porque no le gustó. Es seguir ofreciendo de diferentes maneras, porque un alimento que no se ofrece es un alimento que el día de mañana quizás el niño no quiera consumir porque no lo probó, no tuvo ese momento de familiaridad con ese alimento. Si bien nombraste anteriormente que lo ideal es comer 2 veces al día, ¿qué pasa con la lactancia? ¿Va a ser en determinadas cantidades de veces al día o es a demanda? La lactancia materna es cuando sea. Es el alimento, sigue siendo el alimento primordial, que si bien no hay una fórmula mágica, hay que tratar de equilibrar entre la teta y la incorporación de los alimentos de forma paulatina y progresiva. Entonces las rutinas tienen que ser flexibles, pero sí tienen que lograr un cierto hábito en los niños de sentarlos a la mesa y compartir los alimentos sin pantallas. Eso de andar atrás del niño corriendo para que coma no sería lo ideal. Bien, ¿sí? Bien. Calculo que debes tener en la consulta papis que vienen un poco indignados porque no logran incorporar estos hábitos alimentarios en los bebés. Sí, y se intenta desarraigar ese hecho de que ellos quieren, si bien nosotros suplementamos con hierro y vitaminas hasta el año de edad,
insistimos en la incorporación de los alimentos, ¿sí? De que no todo el tiempo es algún suplemento dietario o algún comprimido, algunas gotas para reforzar lo que no consumen, no. Es insistir y perseverar, ¿sí? Todos los días, es crear el hábito. Bien. ¿Algún mensajito que le puedas dejar a los papis? Y dentro de los mensajes, como yo le digo a los papás, no se pretenden grandes cosas, sino que incorporar dentro de lo posible lo más saludable, ¿sí? En vez de ir a comprar el paquete de galletita o el paquete de vainilla o el vasito de yogur, tratar en la casa de hacer las recetas caseras de las galletitas, de las compotas de fruta, de los licuados, que sea lo más natural posible. Gracias, Doc, por tu tiempo. Vamos a cambiar completamente de tema para hablar de tricología. ¿Quieren saber qué es, de qué se trata? Para hablar de este tema le invitamos a la doctora Maricel Zapa. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tricología es algo muy amplio, se puede hablar de tantas cosas, pero bueno, no nos va a dar el tiempo, así que vamos a ir. Vamos a ir de a poco, porque justamente hablábamos un poquito sobre la caída del cabello. ¿Cuáles son las causas? Porque mucha gente piensa que quizás es por el paso del tiempo, la edad, otros hablan de genética. Imagino que deben ser varios factores, ¿no? Sí, es un abordaje amplio, porque el paciente que consulta por caída de pelo siempre llega desesperado a la consulta. Y en realidad lo que yo les explico es que cuando a uno se le cae el pelo, no es que están perdiendo, no es que se te cae 100 pelos y tenés 100 pelos menos. Lo que sucede en ese momento es un ciclo acelerado nada más. O sea, en vez de estar en una fase de crecimiento, el pelo está en una fase de caída, entonces está cayendo más, pero a la vez está creciendo. Como está acelerado, el pelo se va haciendo cada vez más finito y da un aspecto de menor volumen. Pero eso tiene un tratamiento para detener la caída y estimular lo que es el crecimiento nuevamente. ¿Cuándo es momento de decir, bueno, no estoy en el último momento, voy a llegar a una consulta para hacer una prevención quizás o para abordar el tema desde el principio y no desde el final? Lo normal es de 50 a 100 pelos por día que caiga. A veces uno me dice, ¿pero tanto? Sí, porque cae cuando te bañas, cuando te peinas, cuando dormís. No cae todo junto. Exactamente. Lo que uno va notando es cuando se baña, que empieza a aumentar esa cantidad, digamos. Al inicio era pequeña cantidad, después me dicen, me saco un puñado, a veces te llevan a la consulta cientos de pelos que se han caído del día a día. Y a veces sucede también que dejan de lavarse el pelo para que no se les caiga. Entonces eso también es algo que les explico, que el pelo que está en caída va a caer igual hasta cuando duerme, que al contrario aumentamos lo que es la seborrea y eso predispone a que tengan mayor caída. ¿Eso es un mito entonces, esta cuestión de decir lavarse todos los días el pelo puede generar alopecia? Exactamente, no, es un mito y todo lo contrario empeora, porque genera las dermatitis seborreicas y eso predispone a que haya mucha grasitud en el cuero cabelludo, descamación, picazón, inflamación, el pelo cae. Pero no hay pérdida, hay caída. ¿Cuál es la diferencia entre pérdida y caída? ¿No vuelve a crecer? Claro, cuando vos perdés el pelo que no vuelve a crecer, hablamos de las alopecias cicatrizales. Ejemplo, un lupus. Hay lupus, enfermedades autoinmunes y demás que pueden cursar con alopecias que no se recuperen. Lo más habitual, lo más cotidiano son las no cicatrizales, esas caídas que se dan por alteraciones hormonales, por estrés, por algún químico, por ejemplo, lo habitual es el formol. Eso generan como aceleran la fase de caída. El pelo tiene un crecimiento muy similar a una planta. Una fase de crecimiento, tiene una fase estacionaria y una fase de caída. La mayor cantidad está en fase de crecimiento. A veces ese ciclo se cambia y pasa más a una fase de caída, que es donde uno se empieza a asustar. Bueno, y para las personas que por ahí tienen la predisposición genética, tienen el padre, la madre con poco pelo o quizás sin nada de pelo ya directamente, ¿esta genética es probable que...? Sí, ¿no? La genética de lo que es alopecia androgenética, tanto femenina como masculina, es muy fuerte.
Hay genética de que vos ves una persona de 40 años que inicia y nunca llega a ser calvo total. Después tenés el de 20 años que tiene una genética mucho más importante, que a los 20 años ya prácticamente perdió la mayor cantidad del pelo. Pero como les digo a todos, tranquilos, hoy en día ya es pelado el que quiere, porque tratamientos hay muchos tratamientos, hay tratamientos para revertir el proceso mientras haya pelo. Ese pelo que está finito logramos volver a engrosarlos, o también para evitar que siga avanzando la calvicie. Y si los grados no son muy severos, uno puede hacer lo que es el implante capilar. Entonces, donde falta, vamos completando. ¿Puede ser que esto se dé mayormente en los hombres que en las mujeres? ¿O es más o menos igual el número de gente que consulta? O bueno, que hoy en día se sabe científicamente. Sí, se ve más en los hombres, pero también las estadísticas, los estudios que hay más en hombres es por una cuestión de consulta. La mujer, al tener mayor volumen de pelo, es como que cuesta ver en el tiempo esa calvicie real como la vemos en el hombre, que se acentuó las entradas, apareció coronilla y va llamando más la atención. Sí, claro, y es impresionante la cantidad de marketing que hay alrededor del tema. Marketing, digo, desde una venta libre en farmacia hasta quizás, bueno, terminar en un implante de pelo. ¿Cuándo es importante y cuándo es conveniente decir, bueno, voy a hacer una consulta médica? Depende de cada uno. Vos tenés pacientes que tienen una caída muy leve y ya empiezan. Para mí es lo ideal, porque prevenir es mejor que tratar. Claro. Entonces son los pacientes ideales que a veces consultan por mínimas entradas, o las mujeres un mínimo afinamiento, pero tienen una genética importante. Tengo chicos de 20, 22 años que ya consultan para evitar, digamos, llegar a la calvicie total. Nunca se llega a la calvicie total porque siempre se mantiene las zonas laterales y posterior. Esas zonas no son sensibles a esta hormona genética que hace el afinamiento de pelo, entonces un pelo que no se pierde. De ahí es donde se saca después para poder ir cubriendo las áreas alopécicas. Bueno, y tiene que ver eso que usted decía también, ¿no, doctora? El tema de la edad y el tema, hablábamos también de los factores de estrés, psicológicos. ¿Cómo influyen eso? Mucho. Hay personas que cuando tienen estrés lo manifiestan, yo siempre le digo, con gastritis. Bueno, hay otros que le afecta lo que es el tema del pelo, ¿sí? Tienen mucha caída de pelo. Me ha tocado chicos con esta predisposición que se llama alopecia areata. Vienen predispuestos a tener esta enfermedad autoinmune, pero existe un gatillo que hace que inicie. Algunos lo pueden dar a los 5 años, otros pueden empezar a los 10, 15, 20, 25, 30. Depende del gatillo externo que tengan. Muchas veces ese gatillo es el estrés, fallecimiento de algún familiar, separación de padres, en los chicos se da mucho, algún problema de bullying en los colegios, entonces inician con estas plaquitas sin pelo y uno indaga más y hay por detrás alguna cuestión secundaria. Pero bueno, por suerte son pacientes que se los puede tratar, tratamiento dermatológico, y también necesitan de psicodermatología, o sea, una psicoterapia hacen y andan muy bien. Doctora, un placer tenerla aquí, y por supuesto que este es un tema que no tiene edad y que afecta a hombres y a mujeres. La consulta, por supuesto, siempre un profesional es lo más conveniente, siempre lo decimos. Sí, sí. Sobre todo, a ver, me tocó mucha gente que dice, vengo tomando aminoácidos. No es todo aminoácido, no es todo plasma. Hay que hacer una evaluación integral del paciente, ver cómo están los laboratorios. Muchas veces una anemia, una deficiencia de vitamina D, y uno resuelve esas cuestiones y ya mejora el pelo, y para eso se gastaron un tangón de plata haciendo tantos tratamientos. Claro que sí. Así que obviamente que siempre alguien que conozca el tema es el que puede guiarnos, ¿no? Exactamente, y establecer cuáles son justamente los mejores mecanismos, tanto para la prevención como para abordar la problemática en caso de tenerla. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La doctora Zapa con nosotros. Tu Salud en Vivo te quiere brindar estos consejitos. Hola, soy Josefina Nola, profesora de Educación Física, esteticista, cosmiatra y auxiliar en Medicina Estética. Hoy paso por acá para contarte que salir del sedentarismo no es nada difícil. Tenemos varios consejitos para darte. Lo primero que hay que hacer es ir desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí?
Lo primero que hay que hacer es, si sos una persona que nunca hizo nada, caminar 20 minutos, 30 minutos, en la semana, dos veces en la semana. Si tenés un trabajo que tenés que estar todo el día sentado, cada hora o cada hora y media levantarte, caminar un poquito, 15 minutos, 20 minutos, si tenés una escalera, subir, evitar el ascensor. Siempre tiene que ser con una buena alimentación. Luego podés ir incorporando ejercicios o disciplinas que a vos te gusten, ya sea puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser una pequeña caminata o trote en algún lugar que te guste. Y también es importante que siempre sea integral, ¿sí? Porque hay que recordar que la actividad física acompañada de una buena alimentación ayuda mucho a lo que es el cerebro, que es importante, y también a el buen ánimo, también a la gente que tiene depresión, que tiene ansiedad o que tiene algún problema cardiovascular. Las personas que fuman también pueden empezar, por ejemplo, con natación. No es necesario que sea toda la semana, ¿sí? Con que vos empieces 2 veces por semana, 30 minutos, 20 minutos y te vas agregando 5 minutos a esa rutina, está súper bien, ¿sí? Luego que más o menos vos ya tengas ese hábito, digamos, podés ir a un gimnasio, acercarte a un profesor de educación física, hablar con un fisioterapeuta, que ellos te vayan guiando cuál es la disciplina o cuáles son las actividades que podés ir haciendo de acuerdo al objetivo que vos tengas, a la edad que tengas, o alguna patología que tengas, puedes tener algún problema de rodilla, de cadera, nada es imposible, ¿sí? Acordate que la actividad física es lo más importante dentro de lo que es una vida saludable, ¿tá? Entonces empezar despacito y luego vas a ir incorporando una rutina un poquito más fuerte, ¿sí? Hasta llegar a lo que vos querés, un gimnasio, ir todos los días, con planes un poquito más fuertes, con pesas, o podés salir a correr todos los días. O sea, lo importante es que vos tengas como un hábito, ya sea deportivo, con una buena alimentación y acompañado siempre de una buena motivación y de una buena disciplina, ¿sí? O sea, es importante que lo tomes como una disciplina a la actividad física. Te doy 4 ejercicios súper fáciles y básicos para que empieces a moverte y rompas el hielo. Recordá que es importante siempre que un profesional te guíe en estos ejercicios. Pero yo te voy a dar 4 ejercicios súper fáciles. El primero que podemos hacer, que así sos una persona sedentaria, totalmente sedentaria, es si tenés un patio, moverte, caminar de extremo a extremo, ¿sí? También con una silla lo que podés hacer es te sentás, te levantás 5 veces, 6 veces, todo tiene que ser a tu ritmo, todo tiene que ser según como vos te sientas, siempre escuchando tu cuerpo, ¿sí? El tercer ejercicio que podemos hacer es elevaciones de brazo hacia el costado, hacia adelante. Y para terminar, unas abdominales simples. Te acostás boca arriba en una colchoneta, en una frazadita, lo que tengas, lo que te parezca más cómodo, te acostás boca arriba. Entrelazás los dedos detrás de la nuca, ¿sí? Flexionas las piernas y te levantás despegando los omóplatos de la colchoneta. Tu mentón siempre despegado del pecho, ¿sí? Y haces fuerza con las abdominales, no con la nuca porque al otro día te va a doler toda la nuca. Con las abdominales, ¿sí? Con la panza. 4 ejercicios súper fáciles para moverte y salir de ese sedentarismo. Esto ha sido Tu Salud en Vivo. Gracias por acompañarnos en otro programa más y acuérdate que nos podés seguir y volver a mirar a través de Instagram y de YouTube como Tu Salud en Vivo.
más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo.